una noche de 30 de junio del año 2022. Habría por lo menos tres motivos, desde mi punto de vista, para celebrar este día, esta fecha. Uno, y aunque parezca extraño, es el primer año, hoy se cumple el primer año de vida de mi sobrina mía, Catherine. Ella tiene sangre ucrania. A tono un poco con eso y a tono con el heroico pueblo de Ucrania, hicimos esta lona con los colores de la bandera de Ucrania. Tiene dos frases en ucranio que dice: gloria a Ucrania, gloria a sus héroes. Otro motivo sería que hoy el escritor, gran escritor mexicano, José Emilio Pacheco, cumpliría 83 años. José Emilio Pacheco es uno de los grandes escritores de la historia de la literatura mexicana, no solo del siglo XX. Y un tercer motivo es celebrar el inicio de la colección Norte Iluminado, con la segunda edición del libro Muestra de la Poesía Chihuahuense, 1976-1986. Bueno, de corazón y de espíritu agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes. En realidad estamos entre amigos, entre hermanos, en familia. Ustedes son la joya de la corona de este evento, que sin duda ya es un suceso cultural trascendente y por supuesto poético en los múltiples e infinitos sentidos del término poesía. Hay dos palabras que quiero expresar a manera de exclamación: por fin. Por fin, luego de varios intentos fallidos a lo largo de 3 décadas, publicamos la segunda edición de Muestra de la Poesía Chihuahuense, editada hace más de 35 años y que significa también el primer evento de celebración del 30 aniversario de Ediciones del Azar, Asociación Civil. Desde mi percepción, el arte, el conocimiento en todas sus disciplinas y la poesía quedarán como el verdadero legado de la raza humana. Los textos poéticos son flujos, rayos y partículas de luz y energía que se agregan de manera extraña y natural a la luz. Y es lo que finalmente, pienso, prevalecerá por sobre las épocas oscuras y aciagas que hoy vivimos en este país y en inmensas regiones del mundo. Pienso, expreso, escribo día con día que lo que permanece y persistirá en el devenir de los tiempos es la poesía. Porque, como lo dijo Friedrich Hölderlin a finales del siglo XVIII, lo que permanece lo fundan los poetas. Antes de darle la voz a mis compañeros, amigos y poetas, voy a leer unos fragmentos de lo que es el prólogo a la segunda edición. Luego de nuestra reunión de mediodía y sabatina como consejo editorial del suplemento Prólogos, estamos hablando del año de mediados de la década de los 80,
Bajamos por la calle Independencia, por la avenida Independencia, hacia el centro de la ciudad. Atravesamos el bello Paseo Bolívar, todavía no destazado por la urbanización y el paso del Metrobús, como lo han hecho estas y las anteriores administraciones. Vamos en grupo: Micaela Solís, Enrique Servín, Alfredo Espinosa, Rubén Nevares, que está aquí entre el público, Héctor Jaramillo, aquí presente, desde luego, Felipe Alcántar, que también nos acompaña, y yo, editores y colaboradores de Prólogos, espacio literario y cultural que desde diciembre del 83 aparecía domingo a domingo en el periódico Novedades de Chihuahua, ya desaparecido, desde luego. Buscábamos un sitio donde comer algún nutriente más sólido después de vaciar la obesa cafetera roja en mi local Changarro de la calle Nicolás Bravo 12, a espaldas de la clínica Chihuahua, es decir, a menos de 200 metros de aquí. En nuestro descenso a pie hacia el llamado centro histórico, mientras damos con un restaurante acorde con nuestra precaria economía, seguimos hablando de los textos que habíamos seleccionado para el nuevo número del suplemento. Compartimos la idea de que hay una gama cada vez más diversa de propuestas literarias, sobre todo poéticas. Es un buen momento de la literatura chihuahuense, alguien dice, y yo agrego, ya deberíamos tener estudios más críticos sobre la literatura de Chihuahua. También muestras representativas de las generaciones de poetas, de los románticos a los modernos, del siglo XIX y Alfredo, quien camina a mi lado, me interrumpe y me lanza esta pregunta cuando ya estamos a 3 pasos del café-restaurante. ¿Te animarías a hacer una antología de los poetas chihuahuenses de esta generación?, me pregunta. ¿Cuál generación?, pregunta a mi vez. La nuestra, responde con énfasis mientras se quita su mano derecha. Durante varios segundos rumió su propuesta. Sí, me animo, pero hacer una antología tal vez sería muy pretencioso, quizás una muestra. Bueno, una muestra, una selección, me dice Alfredo. Sí, suena mejor. Habría que incluir a los escritores del taller de Limba de Juárez, coordinado por David Ojeda. Y también a los chihuahuenses que emigraron al DF, dice Alfredo, propone Alfredo y añade, a los chilangüenses, haciendo uso de un término acuñado por él durante un encuentro de escritores organizado por el arquitecto y promotor cultural Mario Arras. Bueno, si tú te encargas de los escritores del DF, Espinosa vivía en ese entonces en la capital del país, yo intentaré la recopilación de los poetas de Chihuahua y para la selección de los juarenses le pediríamos apoyo a Jorge Humberto, a Joaquín Cosío y a los compas de la revista Nod. Y así, a vuelo de pájaro y bajo dardos caniculares muy certeros que hacían un blanco perfecto en aquellas negras y abundosas melenas, Alfredo y yo firmamos ese acuerdo antes de trasponer las puertas de la panificadora, poniendo el primer cimiento, poco firme, movedizo, más bien volátil, de una incipiente y casi inocente, como dijera el crítico Mario Lugo, odisea literaria y libresca. Una situación que en ese entonces me desagradaba y hoy en día me disgusta aún más, era tener que tratar con gente de la política para la obtención de un apoyo a un proyecto editorial o cultural. Sabía, y sigo comprobándolo, que hablamos lenguajes muy distintos y que un verdadero entendimiento entre quienes hacen política y quienes crean cultura es realmente imposible. Sus lenguajes no se tocan ni con el pétalo de un silencio. No me gustaba hacer antesala, y no obstante tuve que hacer antesala. El dramaturgo y amigo Víctor Hugo Rascón Banda
Era un conocido muy próximo del nuevo mandamás de Chihuahua. Luego de la estrepitosa caída del gobernador Óscar Ornelas en septiembre de 1985. Nuestro amigo Víctor Hugo me habló para preguntarme sobre el libro de poesía chihuahuense. Me dijo el gobernador apenas me senté enfrente de él. ¿Cómo va la impresión?, preguntó. Pues nosotros, dije con un hilo de voz a punto de romperse, ya entregamos el texto completo desde principios de junio y en la imprenta de gobierno nadie parece saber nada, para decirnos que no nos pelaban, ¿no? ¿Y trae el escrito?, me interrumpió con cierta impaciencia. Sí, aquí traigo una copia. Y le extendí un folder con las hojas sujetas por un broche vaco y aún con varias correcciones a mano, el cual de inmediato comenzó a hojear. ¿En el índice no veo a Víctor Hugo?, me cuestionó el gobernador. Es que es una selección de poetas y Rascón Banda es más dramaturgo y narrador, repliqué. Murmuró mientras seguía pasando ágilmente las hojas por la gracia de sus dedos. Pero pude percibir que este político, sin duda una rara avis en nuestro medio, sabía de libros y de literatura, lo que me dio una confianza mayor. ¿Acaso podríamos entendernos, hablar un mismo lenguaje? Recuperé poco a poco mi voz y me atreví a decir: es la primera antología moderna de la poesía de Chihuahua. Mas no pareció oírme. Estaba embebido en la lectura de los textos. Movía sus labios sin emitir ningún sonido. Y luego de roer varios silencios, elevó el manuscrito a la altura de sus anteojos y su voz despegó, tras un estremecimiento de las aletas de su nariz, hacia un tono grave. Sus palabras golpearon de lleno contra las altas paredes de la oficina suntuosa del Palacio de Gobierno. Uno de los hombres de hierro del priismo regional, un mano dura de la política en el norte de México, Saúl González Herrera, leía y recitaba versos. Qué sorpresa saber que se iba a hacer esta segunda edición de un libro que fue muy significativo para toda una generación, la generación de las que, vamos a decir, yo era el medio, una edad media. O sea, había gente mayor que yo y gente menor que yo, más o menos, ¿verdad? Sí. Y abarcó toda esa generación este libro. Entonces sentirse parte de él y sentir que estaba uno participando en eso, pues era muy emocionante entonces, y esa emoción volvió ahorita, bueno, no ahorita, sino cuando supe de esta segunda edición. Dije, qué padre. Me llamó la atención, Rubén, lo que dijiste sobre la luz, sobre esas semillitas de luz y sobre escribo vivo o algo así, ¿verdad? Escribir, en donde en realidad he estado pensando estos días que el cuerpo es, que uno no, la pregunta no es quién soy, sino la pregunta es qué soy. Y creo que somos no más que unas manifestaciones efímeras del planeta, para no irnos más lejos, ¿verdad? Manifestaciones efímeras que casi como champiñones en un rizoma, que en realidad es un solo individuo. El rizoma es un hongo, y
Él es el hongo y los champiñones no son más que, de hecho, son sus órganos sexuales, con los que se autorreproduce, se come a sí mismo, ¿verdad? Ese rizoma, y sigue haciendo más honguitos. Y nosotros somos como honguitos que tenemos conciencia de nosotros y entonces nos hacemos bolas y nos sentimos separados de ese rizoma, pero no somos más que eso. Y no somos distintos nadie de nadie, más que por información y por cosas que nos hace tener una manchita por aquí y otra cosa por acá. Entonces, cuando dices esto de que escribir, ¿verdad? Escribir y leer y releer y todo lo que se deja, ¿verdad? En una palabra, pues cuántos siglos, cuántos milenios viene rodando, ¿verdad? Y esas palabras se agregan a ese mismo ser. Esta del rizoma sería una explicación biológica de Dios, ¿verdad? De que somos tierra, nos levantamos tantito, unos años, y luego nos hacemos tierra, y siempre, y como tenemos, aparte de tierra, somos una especie de entidad con imaginación, ¿verdad? Con un mundo virtual. Ese mundo virtual se queda en forma de cultura. Entonces, y me hace pensar en ese poema de Borges que dice, o en creo que es un poema en el que dice, un verso que dice que un poeta lo que hace es agregar versos al poema. Esto es, al poema, ¿verdad? Al poema que se ha hecho desde el inicio de la humanidad y que es solamente para mantener esa lucecita que forma parte de eso que al parecer fue aplastado, ¿verdad? De una, vamos a decir, una bondad natural, fue aplastado por el mismo lenguaje, y es el mismo lenguaje desde el mundo de la poesía, del arte, de la chamanería, de la cocina, de todas las artes que tienen que ver con el mantenimiento de una cultura vital, ¿verdad? La poesía viene siendo parte de esa lucecita. Entonces yo me siento muy padre porque me siento parte de esa rizoma, y todos nos sentimos parte de esa rizoma, y quien no se siente, pues nomás no se siente, pero está, de todas maneras está, y se va a convertir en lo que somos, ese rizoma, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues me siento muy encantado de estar aquí, de bueno, ver lea algo tuyo. de estar, y me dice Rubén que me deje el rollo y que lea algo mío. Bueno, hoy precisamente que le platicaba a una amiga que se iba a presentar el libro, me acordé y me dice y me acordé de un poema que escribí. Aquí, déjame ver dónde está. En mi versión, en el libro que yo tengo, nomás le hago así y se abre. Se llama Cuerpo Presente y dice: me abrazo a ti como el sonido se abraza a la palabra, perdiéndote en el momento más alto del encuentro. Este está bonito, dice: la lluvia impregna el alma y se llama Lluvia de Abril. La lluvia impregna el alma y desborda su piel temblorosa. Soy otra vez adolescente. Cada gota aplasta el prado seco del pasado invierno. Esto que la humanidad provoca no es dolor. Esto que la humedad provoca no es dolor en los huesos, es miedo. Es la raíz que vuelve a mirarse en el espejo fantasmal de su propio tacto, que vuelve a saberse sola y bajo tierra. Llora, criaturita oscura, llora.
Deja salir ese nudo en tu garganta, ese tallo tierno, toda mi vida disuelta en una lágrima verde. Hojita frágil, abriéndose paso para ir, ella también, a ser ahogada, porque esta lluvia no distingue lo nuevo de lo viejo. Bueno, gracias. Este es uno así de adiós, de bye bye. Dice, En memoria se llama. No solo el sentenciado a muerte y el profeta sienten nostalgia del futuro. Si tu cuerpo y el mío, como sueños de hiedra, se dilatan más allá de la hora, alguien mañana ha cortado nuestras flores posibles. Alguien, pero ¿quién de todo lo que somos? ¿Tú lo sabes? Ha cortado esas flores soñadas y ha puesto sus cadáveres todavía luminosos en nuestros corazones. ¡Ay, qué terrible! Gracias. Pues gracias y gracias por escucharlos. La verdad no los... aquel que le dije a mi amiga no está aquí. Yo tenía la idea de que sí. Y no. Y era uno de desamor que se los voy a decir en lo que halló el Montemayor. Que decía, era un verso, un poema muy cortito que dice, plena de despecho decía, tal vez no fuiste más que el lienzo donde pinté tu imagen. Wow. De plano, así de despecho encubierto de poesía. Bueno, este es de Carlos Montemayor, se llama Arte Poética. Y bueno, es un poema que leo mucho de él. Dice, cuando mi hijo come fruta o bebe agua o se baña en un río, solo dice que come una fruta o bebe agua o que se baña en el río. Por eso se ríe cuando leo mis poemas. No comprende aún tantas palabras, no comprende aún que las palabras no son las cosas, que un poema quiere decir lo que nos rebasa a cada paso, el amor entre renuevos de cuerpo y recuerdos de tardes, la ira entre quincenas y casas prestadas y ropas que envejecen, la esperanza entre deudas y calles compartidas con días monótonos y con mañanas cuya única dulzura es el agua que nos baña, la honra entre empleos temporales y amigos deshonrados, la rapiña entre diarios y oficinas públicas, la vida que nos abre los brazos para tomar a un lado la noche de las lluvias y al otro lado los días de las desdichas. Mas cierta vez, comiendo un persimonio de mi pueblo, dijo, sin darse cuenta, que sabía como a durazno y ciruela, porque desconocía esa fruta. No dijo lo que era, sino cómo era. No comprende aún que así hablo yo, que trato de comprender lo que desconozco y que intento decirlo a pesar de todo, como si ignorar fuese también una forma de comprender, como si siempre recordara que la vida no es una frase, ni un nombre, ni un verso que todos entienden. Es, a mi modo, como decir que bebo agua, o como una fruta, o que me baño en un río. Wow. Qué precioso. Bueno, sí voy a agregar algo con respecto a lo que decía Héctor de esta generación.
Esta generación que se incluye aquí en la antología comprende a poetas chihuahuenses de la década, nacidos en la década de los 40, 50 y 60. Realmente se podría decir que empieza con Jorge Aguilar Mora, nacido en 1946, aunque hay otros poetas también poco antes, incluidos aquí, pero yo diría Jorge Aguilar Mora, y cierra con Joaquín Cosío, que es de 1962. Entonces son más o menos 16 años. Y los nacidos en los 40 son como la primera promoción, y los nacidos en los 50 y 60, principios de los 60, son una segunda promoción desde mi punto de vista. Es una generación que yo llamo neorromántica y del desarraigo. Después, a ver si puedo abundar un poco en eso. Pero en esta generación, una mente brillante, un gran poeta, fue Enrique Servín. Aquí se incluyen en esta edición textos de hace 35 años. Y todo lo que vino después. Algo que he visto y he analizado hasta con poetas jóvenes es que la mayoría de estos poetas fueron madurando una escritura poética a lo largo del tiempo. Pero por ejemplo, Enrique Servín, antes de los 30 años, ya tenía textos muy bien logrados, que son los que va a leer su hermana Gabriela Servín. Nada más quiero mencionar, leerles el mensaje que me envió Gaby, para que vean la calidad humana. No, sí. Dice: querido Rubén, mil gracias por esta invitación que me llena de alegría. Volver a escuchar a Enrique entre los grandes poetas de Chihuahua, tan queridos todos por él. No estoy a la altura de ninguno, pero con todo mi amor, ahí estaré. Y aquí está. Agradezco infinitamente a Rubén y a cada uno de ustedes porque me hacen el favor y por tenerme la confianza de poder leerles poemas de nuestro queridísimo Enrique. Esteban habla. Mi espíritu es un lienzo que ha sido demasiado expuesto a la lluvia, y ahora grandes manchas de ocre lo cubren, y se entreven montañas, oquedades, densas nubes, y ahora cualquier viento lo rasga. Glosa. Soplar sobre una hoja de polvo y ver caer el polvo, rara lluvia de piedras, en alguna dimensión de astros, cadáveres, semillas. Saber que estos instantes hundirán sus mínimas raíces por toda la tierra y que ni tarde ni temprano han de llegar a todas las formas del universo. Ser yo también así, la mínima raíz de instantes parecidos. Cuando Enrique estaba chiquito, dice mi abuela que Enrique no hablaba, que se tardó mucho para hablar, y que un día llegó mi abuelo con un carro que era verde, porque hay una foto del carro, y cuando Enrique vio el carro, su primera frase o sus primeras palabras, dice mi abuela, que fue: carro pintado de azul. Mi abuela dice que el primer carro que vi era azul. Al recordar que recordaba, yo digo que era verde. El carro ya no existe. Como una imagen rayada por una vara en el agua, los recuerdos se funden, se confunden. Así de frágil es el pasado.
de ese poema, Enrique, yo creo que, bueno, los que lo conocieron sabían que Enrique tiene 2 hijos, que son hijos del corazón. Y cuando Enrique murió, pues encontramos su testamento en una hoja en su escritorio, y nunca lo registró en registro público ni nada, pero pues él así lo decidió. Entonces, el carro que tenía Enrique se lo dejó a los hijos, y Kenia se lo cedió a Irán. Entonces el carro estaba un poquito destartalado porque Enrique no era muy cuidadoso con las cosas, y entonces se le descompuso, algo le pasó, y Irán lo metió al taller. Entonces un día llegué y me dice Kenia, ¿ya vio el carro, Gaby? Entonces le dije, ay, sí, le dije, ¿lo pintaron? Sí, dice, llegó Irán y me dijo, oye, ¿de qué color pintaré el carro? De azul, carro pintado de azul. Me da mucha ternura. Este otro poema también, pues es para mí es una joya. Enrique se lo escribió, se lo dedicó a Luli Carrillo, una amiga muy querida de él. Y es una joya porque de lo que habla Enrique, pues yo también fui parte, porque era un terreno que estaba enseguida de la casa de mi abuela, y nos brincábamos una bardita a jugar. Entonces poníamos nuestra casa con piedritas, la puerta de la entrada, pero eso yo me acuerdo. Cuando leí este poema, pues para Enrique también fue importante ese terreno. Anoche, caminando con mi amiga afuera de la casa, que fue la casa de los días de mi infancia, reconocí de pronto otro terreno, vacío como antes, a un lado del jardín. Ven, dije emocionado, entremos a que conozcas este espacio, ahora seco y solo, que fue tierra de los días de mi niñez y adolescencia, donde yo formé ríos y montañas, nobles países, algunas veces guerras. De niños fuimos sin saberlo dioses, donde un amigo y yo volvimos a inventar desde la nada historia y ciencias, con sogas, tablas, presas, entierros. Y ahí estaban nuestras huellas, estaban todavía como siempre los restos de canales y ciudades, cubiertos por el polvo y la hierba. No puede ser, dijimos, hace tiempo. No importa cuánto, el tiempo es siempre el mismo. Se levanta otra casa en el terreno. Tal vez todo hayamos regresado. Tal vez hayamos vuelto en verdad. Mira, dijo ella, ese techo de luz en el cielo. Y era de día, la noche. Yo ya sabía que el pasado no vuelve, pero nos alegramos juntos. Yo ya sabía que todo era un sueño, pero no dije nada. Muchas gracias a todos y a todos los que han estado con nosotros, con su presencia, con su cariño, con su empatía en este tiempo tan largo, doloroso y difícil de la ausencia de Enrique. Muchas gracias. En septiembre de 1981, es decir, hace más de 40 años, hubo un encuentro internacional de escritores, uno de los primeros encuentros que después se volvieron ya más moda, ¿no? En Morelia, Michoacán. En ese encuentro estaban anunciados pues grandes poetas, algunos premios Nobel o futuros premios Nobel. Estuvo Günter Grass, en fin, de Europa, de América y de todos los continentes. La culminación de ese encuentro era la presencia de Jorge Luis Borges.
Yo con nada más el dinero para el pasaje y 3 pesos en el bolsillo, me desplacé hasta allá, no sé ni cómo. Afortunadamente, una amiga, Josefina Cendejas, que había estudiado aquí filosofía y letras, su familia pues, me recibió en su casa y les estaré agradecido infinitamente. Y presencié todo el encuentro. Y el último día, ahí en el Teatro Morelos, de Morelia, se presentó Borges. Antes ya había habido una conferencia de prensa, y yo no sé cómo, yo me colé a la conferencia de prensa. Me preguntó alguien, porque yo no traía gafet, ¿usted de dónde viene? Le dije, de Chihuahua. ¿De qué periódico? Le dije, Letras al Margen. Letras al Margen era una columna que teníamos. Ajá. Y claro que no me creyó, pero me dejó pasar. Y ahí estuve en la conferencia de prensa, ¿no? Desafortunadamente los periodistas le preguntaron de política, no preguntaron nada de su quehacer poético, ¿no? Y ya en la lectura de Borges, que no fue lectura, él estaba ya totalmente ciego, decía que nada más podía ver los colores rojo y negro. Entró al teatro guiado por su compañera, su esposa, María Kodama. Y en percepción, que después pues fui procesando, me di cuenta que no era una mujer quien lo guiaba, ¿no? Era una mujer, claro, pero también era una forma de luz. Entonces, cuando murió en el 86, que es el año también de este libro, pues nació este texto, que les digo, es muy breve, ¿no? De Borges a María Kodama. Pierdo la calle a cada paso. Me hundo tras el crepúsculo y en el olvido de mí mismo. Puedo ver el rojo y el negro, las rayas del viejo tigre son las rejas de mi prisión, mas el tacto de sus manos, María, es la luz que me hace Borges otra vez. Gracias. Bueno, pues ahora sí, ¿no? A ver quién gusta participar. Pueden leer algún texto. Después de comprar el libro, claro, ya pueden leer. En la compra de libros se les va a regalar otro, del acervo de Azar. El que gusten ahí de la mesa que está ahí. Si alguien gusta participar, con mucho gusto, antes de pasar a la música. Yo me gustaría más que nada hacerles una invitación a presentar este texto en la Facultad de Filosofía y Letras, de donde obviamente sé que ha sido su casa y siempre lo será, y donde podríamos podría presentar nuevamente este libro, obviamente en el marco del Congreso Internacional de Literatura del Norte de México, donde para nosotros sería un honor que nos acompañaran en el mes de septiembre de este año, que es su tercera edición, y donde aquí pues espero no ser impertinente y al contrario que aceptaran nuestra invitación y que estuvieran presentes con nosotros, ¿no? Me dio muchísimo gusto escuchar y estar aquí con ustedes y estarlos escuchando, ¿no? Y sobre todo el asunto
sobre este presagio de que ya debería de haber una crítica sobre la literatura chihuahuense que se comentó al inicio, ¿no? Y creo que ahora ya que la hay y que la ha habido, pero de una manera más quizá organizada y más visible, creo que para nosotros sería un honor convivir ahora sí en este texto que son generaciones, ¿verdad? Porque creo que son bastantes generaciones las que conviven en él y pues nada, ese es el agradecimiento y la invitación, ¿no? Muchas gracias por este evento tan grato. Bueno, soy un político que ha hecho antesala a Mejía. O sea, yo sí he tenido ese tipo de sacrificios para acercarme aquí a la cultura en Chihuahua. He pensado de un tiempo a la fecha que mi utopía sería que los políticos leyeran a los poetas. Y creo que algo está sucediendo en los últimos meses en Chihuahua, porque más allá de que esto no está precisado en este momento, escucho que hay voces en favor de la luz, de la claridad, de la ilustración, entiendo yo, porque vivimos en un momento regresivo en el que la razón, la inteligencia, la ciencia se pone bajo cuestionamiento, y esto es grave, y quizás la defensa superior que se pueda tener al respecto es reivindicar esa herencia de la ilustración. Me resulta altamente gratificante escuchar a Mejía recordando a Hölderlin o a Hölderlin, como se diga, porque a este poeta, lo digo con gusto y regocijo, lo he citado yo en todas las empresas políticas en las que he participado, a partir de una línea de este poeta que dice que ahí donde el peligro crece, también crece lo que salva. Y creo que esa reivindicación que yo advierto en el prólogo mismo de esta segunda edición es importante, porque nos recuerda que la poesía es posible aún en medio de una violencia atroz que carcome a este país. Quiero recordar dos últimas cosas. En primer lugar, pues que en el periódico La Calle, que se editó cuando este libro se publicó por primera ocasión, ahí se dio noticia de este importante libro que hoy vuelve a renacer. Hicimos también una pequeña muestra de los poetas, un periódico pues prácticamente artesanal. Y quiero, en segundo lugar, recordar que Ediciones del Azar ha jugado un papel muy importante en la vida cultural de Chihuahua, y en particular me ata a este editorial el gusto de que 3 libros se hayan publicado bajo esta firma, y que serían Chihuahua, Fuegos bajo el agua, La afición a la maldad y particularmente La cruz de clavos, que nos lleva también a ese gran diseñador que murió prematuramente, que es el compañero Salcido, que seguramente estaría en este momento. Yo me siento altamente gratificado de estar en este momento con todos ustedes, compartiendo muy agradable e informal forma de comunicarnos
nosotros sin solemnidades que pues suelen ser precisamente de los políticos, no de los que escriben. Gracias. Muy buena presentación, informal, como a ellos les gusta, y pues muy buen mensaje y muy buenos textos poéticos. No, pues excelente, nos hizo revivir aquellos años en que pues, nos reuníamos aquí cerca y había varios proyectos, entonces, ¿no? Uno era un suplemento llamado Aura y luego posteriormente Prólogos. Y pues aquí tenía Rubén Mejía un consultorio cerca y ese era el lugar de reunión de mucha gente. Ahí confluyeron fotógrafos como Remigio Córdoba, ¿no? Hay cierta nostalgia en haber estado hoy. Cómo no. Hay mucha nostalgia. Y además porque fue la primera obra muy tangible en forma de libro, ¿verdad? Porque antes de eso todo había sido prácticamente marginal, ¿no? Una revista artesanal, perdón, que se llamó Palabras sin Arrugas, suplementos en el Heraldo, en novedades, y esta muestra de la poesía pues es el primer libro que produce este grupo, ¿no? En el cual pues nosotros andábamos ahí sin ser poetas, ¿no? Pero nos gustaba mucho el ambiente y el argüende. Había como algo de terapia, porque el despacho de Rubén Mejía decía psicología clínica. Entonces llegábamos ahí, hacíamos antesala, él atendía entonces niños con problemas de aprendizaje y nosotros afuera, ¿no? Como esperando entrar también a terapia, pero en realidad pues entrábamos a platicar y a debatir, claro, a hablar de la situación política también, de la ciudad, de la universidad, ¿no? Entonces todos esos recuerdos pues vuelven ahora con esta segunda edición de la muestra de la poesía chihuahuense, el famoso libro amarillo que se conoció durante muchos años. No, pues excelente, mucho gusto de ver a los muchachos y de recordar tiempos que a mí también me tocaron, allá, los inicios de ellos en filosofía y letras. Sí, no, felicidades. Una presentación entrañable, que se reúnen años de historia, autores, poetas que adoramos. Es un lujo estar aquí y con el regalo de la lluvia más. Felicidades a Rubén y a todos nosotros. Mira, yo amo la poesía, me gusta la poesía mucho, entonces escuchar a esta generación de poetas es muy padre y es muy significativo para las nuevas generaciones que siempre tenemos necesidad de expresar algo, los dolores, lo escondido, lo que nos perturba. Entonces la poesía es el lenguaje para sacar eso que se nos dificulta de pronto expresar. Es muy padre haber participado en esta presentación de esta antología de poetas, muy significativo para las nuevas generaciones que igual siguen teniendo esa necesidad de expresarse. Muchas gracias. Pues sí, la verdad muy gratificante, como dijo Luis Miguel, escuchar estos textos de gente que definitivamente abrió brecha en las letras, en la poesía chihuahuense. Y bueno, constatar, porque previo a este evento estuve en la presentación de un libro de un muy joven poeta, Rangel, que, bueno, maravilloso. Entonces, qué padre tener para uno como lector de poesía, tener esos referentes como los que contiene este libro. Entonces, pues feliz de que haya este tipo de eventos. Amo las letras
¿Qué más quisiera? Que más gente se acercara a estos tipos de eventos. Y pues felicidades, más eventos como este. Me gustó mucho porque es muy raro que se reúnan personas con trayectoria así y que creo yo que pudiéramos decirle la vieja escuela, ¿no? Pero toda esa brecha que ellos formaron en la literatura, pues eso es todo lo que nos dejan a nosotros que estamos empezando en esto, ¿no? Y admiro mucho a todos los poetas que estaban en la mesa. Me gustó mucho, me gustaría que se repitiera. Creo que es muy valioso la antología y me gustaría comprarla. Eso. Me pareció bien, la presentación de Rubén Mejía siempre es muy elocuente, es muy sencilla, muy anecdótica y eso hace muy atractiva la presentación y nos reímos y es simpático. Me gusta mucho el estilo de Rubén Mejía. Pues de Héctor, ¿qué te puedo decir? Lo conozco hace más de 20 años, pues sigue igual. Sí. ¿Qué significación tiene para ti que se haya publicado la segunda edición de este libro, el famoso libro amarillo? Pues significa que lo puedo leer por primera vez porque yo nunca tuve acceso a esos textos. Yo soy una generación menor a todos ellos y en los últimos años estoy interesada en leer poesía y más que soy de Chihuahua y creo que es importante acercarnos a la literatura y a la poesía chihuahuense. Me parece que es una buena oportunidad para mí de conocerlos en este momento de lo que hicieron en aquellos años, en el 86.